Me imagino que ya en algún momento de sus vidas habrán o escuchado la palabra o tenido un curso, o quizá también en algún momento en sus colegios les hayan hablado de esta situación. Ahora, este curso, si ustedes lo evalúan al final, van a ver que es algo corto. Ser esta una habilidad personal de relación con los demás, no existe un manual determinado de pasos a seguir que nos garanticen que nosotros vamos a poder conquistar a las personas con nuestra voz o con nuestro discurso, sino que existen una serie de sugerencias a la hora de establecer la forma de dar un discurso o de manejarse a la hora de referirse a los demás que nos permiten garantizar cierta clase de éxito, pero básicamente a estos que les voy a compartir a continuación, que son las habilidades o aquellos puntos necesarios para que nosotros podamos considerar la forma de mejorar nuestra oratoria, es justamente esta situación, que es la presentación, el contenido y la interacción. Vamos a estudiar un poco uno a uno de estos conceptos para poder entenderlos. Y yo a esto al final les voy a aumentar un concepto más que va a partir más desde un punto de vista personal. Para comenzar a hablar de la presentación, es importante entender que la oratoria no solamente significa la forma en la que nosotros hablamos, modulamos o nos expresamos, sino también la forma en la que nos presentamos ante los demás a la hora de dar una conferencia, de exponer una idea en general. Una de las situaciones comunes que ocurren en el campo de la oratoria es que el presentador o el orador en este caso no sepa en realidad de qué manera tiene que presentarse ante las personas a las cuales le va a dar un discurso. Esto depende de muchos factores. Para empezar a hablar sobre la vestimenta, es importante que ustedes entiendan que existe una tendencia en el pasado y existe una tendencia actual. En el pasado lo que ocurría normalmente es que para que alguien presente algún tipo de seriedad, lo común era ver a esa persona vestida con traje, con una corbata, el presentarse de forma formal ante los demás, pero esto generaba una especie de lejanía entre el orador. Se está escuchando bien, ¿no? Sí, Sí, de día. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí. Ahora, Sí. como les decía, en este caso, ¿qué? cuando la persona se vestía normalmente de forma elegante o formal, generaba cierto tipo de distancia con respecto a los que le escuchaban, si es que estos no estaban en la misma situación o en la misma situación de formalidad. Por eso es que la tendencia actual en cuestión de oratoria es aprender a ubicarte en el lugar y que el público al cual le vas a dar la charla o presentación. Normalmente se suele sugerir que si el público va a ir con una vestimenta modesta, coloquial o casual, tú tengas que hacer lo mismo para generar esta situación de empatía con el público que te va a escuchar. Y generalmente, incluso si nosotros evaluamos la oratoria en el campo político, se van a ir dando cuenta que cada vez más los políticos dejan ese traje y corbata para pasar a vestirse como ellos suponen que el pueblo suele vestirse, para poder sentir esta empatía con el orador y de esa manera entrar en un periodo de confianza a la hora de establecer un discurso. Por eso es tan importante el considerar la vestimenta, que si bien nos suelen decir que no es un tema relevante a la hora de hablar de oratoria, sí es importante porque genera en el espectador y en aquel que va a escuchar el discurso que tengas para dar cierta situación o de incomodidad o de comodidad. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Obviamente la comodidad. Otro de los asuntos importantes a la hora de la presentación es esta cuestión de las herramientas que vamos a utilizar. Como les decía a un inicio, es una situación un poco curiosa porque justamente estamos hablando con todos estos problemas tecnológicos que hemos tenido sobre las herramientas, el correcto manejo, etcétera. Y es justamente que el orador tiene que estar habituado a las herramientas que va a manejar a la hora de establecer una presentación. Por eso no tiene que irse demasiado hacia el lado de la improvisación cuando se trata del manejo de herramientas. Un ejemplo claro es la pizarra. Me imagino que la mayoría de ustedes en el colegio ha tenido en algún momento de su vida escolar que pasar al frente y exponer un tema en la pizarra. Un problema casual que nos ocurría a la hora de exponer en la pizarra era que la pizarra, al ser un elemento que se incluye y que tiene un cuerpo propio, nos es un poco complicada de manejar porque cada vez que teníamos que escribir, apuntalar algo,
lo que se solía ver normalmente, y me imagino que se suele ver hasta el día de hoy en los estudiantes, es que estos suelen dar la espalda al público a la hora de escribir, o suelen apoyarse contra la pizarra, o suelen colocarse en un lugar no apropiado dentro de la misma en relación al texto o aquello que van a presentar. Lo mismo ocurre con las diapositivas. El manejo de diapositivas tiene una función similar en cuanto a no permitir que aquel que está dando el discurso se concentre como un espectador de las propias diapositivas, sino que esta herramienta en realidad funciona como facilitador para aquellos que están escuchando y observando la presentación, no como una ayuda a memoria para el expositor. Y el micrófono ocurre una situación particular también. En mi caso, normalmente, por mi tono de voz, yo generalmente cuando hablamos en espacios que son un poco más amplios, pero no demasiado, suelo prescindir del micrófono porque lo considero como una herramienta impersonal. Ahora, si necesitas utilizar el micrófono a la hora de dar una presentación, la sugerencia es practica primero con el micrófono porque hay ciertos cambios en el tono de voz y en la forma en la cual lo debes acercar o no el micrófono. Y otra cosa es que el micrófono te quita las manos de alguna manera. Es decir, cuando nosotros hacemos una presentación, existe una postura corporal en la cual es, mientras más libre tengas el cuerpo y las manos sobre todo para poder expresarte, va a ser más sencilla tu presentación. El micrófono lo que hace es que suele limitarte a tener una sola mano para poder expresar tus ideas y estas reducen la dimensión de aquello que vas a querer explicar. Por eso les indicaba que esta es una herramienta que normalmente no se suele utilizar tanto, pero si llegan a utilizarla, aprendan a practicar con ella. Y esto nos va a llevar a la siguiente diapositiva, que es la cuestión del verbaje no lingual. Lenguaje no verbal, perdón. Ahora, ¿ven ustedes la imagen del hombre que sonríe? Sí. Sí, Sí. Sí, En la este vemos. caso, Sí. ¿qué es lo que les transmite? Inseguridad. Miedo. Nervios. incomodidad, Bueno, esta situación es común cuando nos suele decir constantemente que para que un orador sea efectivo y sea empático con el público al cual le está dando la charla, es importante que el orador sonría. Esta situación o esta costumbre que se solía tener a la hora de explicar la oratoria como una serie de pasos que sí o sí había que seguir, es lo que genera esta clase de situaciones. Ustedes van a decir, estás utilizando un meme. Sí, estoy utilizando un meme, pero es un meme que tiene correlación en la realidad cada vez que a una persona que no está habituada a este tipo de expresiones se le sugiere que termine fingiendo las mismas. Si ustedes prueban ante un espejo fingir una sonrisa, van a ver que van a ser incapaces de mantenerla por más de 20 segundos de una forma natural, porque finalmente es una imagen impostada. Es decir, esta situación de tener que sonreír todo el tiempo cuando uno está hablando, lo que termina generando en la práctica es que las emociones se vean falsas, se genere cierta inseguridad a aquella persona que te está escuchando, te está observando en este caso, y además el que tengas un elemento extra en el cual estar pensando a lo largo de tu presentación, que es justamente el lenguaje que transmites a través de tu movimiento, etc. Y es justamente esta cuestión de que nosotros nos manejamos de cierta forma sin notarlo, lo que termina generando que dentro del grupo al cual le vas a dar la charla, terminan habiendo como desconcentraciones. Aquí hay algunos ejemplos sobre las posturas, por ejemplo, que se suelen tomar a la hora de dar un discurso, que es el poner las manos al frente, lo que te limita y te encoge, el poner las manos atrás, lo que te da una postura un poco más seria y un poco más rígida, o el llevarte las manos constantemente al rostro, el utilizar las manos de forma cruzada, lo que demuestra que estás en una posición de inseguridad y estás a la defensiva a la hora de manejarte frente al público. Todas estas situaciones son aquellas en las cuales nuestra forma de comportarnos provoca cierta incomodidad en la persona que nos está escuchando y viendo, y que genera que al final nuestro discurso no tenga el mismo efecto que tendría si nosotros aprendemos a manejar mejor nuestro cuerpo. El cuerpo, al igual que las herramientas que hemos visto en la anterior diapositiva, es una herramienta más que poseemos y que nos permite amplificar o reducir el impacto del discurso que vayamos a emitir. Por lo tanto, ¿cuál es la solución para saber o aprender a manejar nuestro cuerpo?
practicar frente a un espejo. Es un poco curioso cada vez que yo menciono esta situación. Ahora no puedo ver sus rostros, pero cada vez que yo la menciono cuando doy esta clase de conferencias sobre oratoria, cuando tengo un público presente, que la mayoría me miran como, ¿cómo puedes estar diciendo eso? Es algo ridículo, no, me da vergüenza. Sí, lamentablemente, a pesar de que uno tenga vergüenza de mirarse cuando realiza una práctica, lo importante de la práctica es que uno pueda ser crítico consigo mismo y evidenciar qué factores puede mejorar en la forma en la cual se manifiesta o utiliza su lenguaje corporal. Básicamente, el lenguaje corporal depende de la práctica para que empecemos a volver estas actitudes autónomas y no tengamos que estar constantemente pensando en cómo es que tenemos que movernos o qué postura tenemos que tener. Una cosa habitual que me suele pasar especialmente cuando doy estas charlas a jóvenes en el colegio es que al estar ellos constantemente pensando en la postura que deben o no deben adoptar, terminan olvidando parte de aquello que tienen que exponer. Esta cuestión de el olvidar lo que tenemos que exponer la vamos a ver más adelante. Pero sí es importante el tener en cuenta que nuestro cerebro no puede trabajar en varias cosas a la vez cuando intenta dar un mensaje. Así que hay situaciones como el lenguaje corporal que tienen que ser ya automatizadas y eso solo se logra a través de la práctica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte central, que es el discurso, el contenido. Generalmente, cuando uno va a dar un discurso o el contenido sobre un determinado tema, hay dos situaciones que acontecen. Una es la seguridad en aquello que se dice. ¿Ustedes creen que pueden detectar fácilmente cuando alguien no sabe de lo que está hablando? Sí, Pienso que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que notan? Tal vez notamos su forma de expresarse que no demuestra seguridad o está tartamudeando o dudando de lo que yo mismo dice. o suele repetir las ¿Ya? cosas ¿Hay también. alguna otra? Ya, eso es algo Muchas que veces muy uno bien. Ahora, Hablen. La palabra, muchas veces, digamos, los chicos al ser cuestionados, pues usan mucho las muletillas. Y otro caso puede ser cuando el uso frecuente de las manos o el titubeo de la palabra, el nerviosismo, la mirada hacia arriba. Esas serían unas de las características cuando la persona no sabe lo que puede expresar. perfecto. Ahora, todo eso yo lo resumiría en realidad en la seguridad que te transmite. Cuando el orador te transmite inseguridad en cuanto al contenido o en cuanto al conocimiento que respalda el contenido que está brindando, hace que nosotros empecemos a fijarnos en todos estos detalles. Cuando uno da una exposición o da una charla, una conferencia, etcétera, lo que quiere es que la persona se quede con el contenido de lo que está dando. A mí, al finalizar esta charla, lo que me interesa es que se queden con el contenido que les estoy dando, con las ideas o tips principales que tal vez hayamos abordado a lo largo de esta charla. No tanto con aquellas características en mi propio discurso que se puedan ser criticables, que si bien es bueno, porque nos permite siempre mejorar, para mí la oratoria es una cuestión de mejora constante, nadie es un orador perfecto, pero es muy triste o lamentable que al finalizar de una exposición, una charla, etcétera, aquello que queda grabado en la memoria es, mira, está mirado para arriba, o mira, no nos ha mirado en ningún momento, o el orador ha repetido constantemente tal palabra. Algo que solía pasarme generalmente cuando uno de mis docentes exponía en la universidad es que tenía una muletilla constante, que era tan notoria que pasaba a ser casi un juego constante en el curso el poder contar cuántas veces en la clase había pronunciado dicha palabra. Esta situación lo que genera es que nosotros estemos enfocando nuestra atención únicamente en notar los errores en los que haya incurrido dicho orador y no en notar el contenido, que es lo principal y la razón que nos reúne a todos en ese momento para poder escucharlo. ¿Por qué ocurre esta situación de la inseguridad? Uno, por falta de conocimiento en el tema. Uno no puede hablar de un tema que desconoce. Es muy difícil que alguien pueda sinceramente llegar a dar una charla con un contenido real, con un conocimiento real, si es que no lo ha estudiado previamente. Y entonces entramos en esta situación de la famosa cantinfleada o la famosa estrategia Chewbacca. Si ustedes ven South Park,
En un capítulo especial se habla acerca de un juicio en el cual se habla de la estrategia Chewbacca. ¿Qué era la estrategia Chewbacca? Hablar de cualquier cosa menos de aquello que era importante en sí. Cuando se suele recurrir a la improvisación constante en temas donde es necesario tener un contenido marcado, se ve esta situación de que el orador empieza a irse por las ramas para evitar hablar sobre la idea central de aquello que los reúne. Una situación que acontece cuando ocurre esto es fácilmente detectable que el orador se ha preparado casi de memoria el discurso. ¿Cuál es el problema del aprendizaje memorístico? Que cuando falla una de las piezas dentro de ese esquema que ya se ha implantado en tu cabeza de forma memorística, empiezas a tener lagunas en otras situaciones que estaban enlazadas a ese contenido anterior. Estoy segura de que nadie puede, a pesar de todo el esfuerzo que tenga, presentar la misma idea de la misma forma periódicamente. En algún momento, cuando nosotros presentamos cierto contenido, va a ir cambiando, modificándose la forma en la cual nos expresamos, que esa es la forma en la que nos expresamos a diario en realidad. Y el lenguaje a través de la oratoria tiene que ser de la misma manera que el lenguaje cotidiano que manejamos. Es decir, nosotros no tenemos que enfocarnos en un discurso predeterminado únicamente, a menos que lo podamos tener escrito, sino que tenemos que enfocarnos en ideas principales que podamos ir desarrollando, cuestión de que estas ideas sean nuestro punto de enlace. ¿Se escucha todavía? Sí, se Sí, se escucha. escucha. Sí, se escucha. Sí. Entonces, Sí, se escucha. escucha. Perfecto, entonces. Entonces, en este caso, cuando ustedes vayan a preparar un tema en el cual tengan que dar, nunca recurran a la memoria, sino que recurran a la interpretación de este tema a través de ideas principales. Las ideas principales son fácilmente abordables y nos va a permitir tenerlas contabilizadas, cuestión de que nosotros podamos ir hilando ese discurso en torno a estas ideas. Es más o menos parecido a lo que pasa cuando vemos un mapa conceptual. El mapa conceptual tiene esta forma de relacionar las ideas principales y facilitarnos el comprenderlas y sobre todo el recordarlas. Y esta situación del poder estudiar aquello de lo que vas a hablar es lo que genera la confianza en el argumento que vas a presentar ante el resto. Si no confías en tu propio conocimiento a la hora de plantarte frente a un grupo de personas y poder dar este conocimiento a los demás, lamentablemente no auguro buenos resultados para ti, justamente por esta situación de que la inseguridad en el conocimiento transmite inseguridad a la hora de hablar ante los demás. Bueno, vamos acercándonos a la tercera parte, que es la interacción. ¿Cómo llegas a cautivar al público? ¿Es posible cautivar al público? Ahora, en esta situación hay una disonancia entre los autores. Algunos autores de oratoria mencionan que el público tiene un límite de atención en el cual tú tienes que aprender a cautivarlos y volver otra vez a cautivarlos, valga la redundancia, para que ellos continúen teniéndote atención a lo largo de tu discurso. ¿Alguna vez han escuchado esta situación de que existe una regla de cierta cantidad de minutos en los cuales la gente deja de escucharte? Sí, Sí. Sí, sí. ¿Creen en ella? Sí, dependiendo del orador. Ah, entonces no es una cuestión de minutos, es una cuestión del orador. De mi punto de vista, sí. Si el orador es bueno, entonces yo puedo estar horas escuchando al orador, pero si el orador es malo, entonces me aburro a la media hora. O incluso antes, Sí. cuando se trata de un tema que quizá no te llama la atención, es posible que esos 15 minutos que se solían sugerir durante décadas atrás sobre la atención que podía mantener el público sobre determinado tema no corresponde en realidad a la generalidad del público, sino a grupos específicos. Dependiendo del interés que tengas en el tema y dependiendo de las habilidades del orador, va a corresponder a cuánto tiempo vas a prestarle atención o no. Por lo tanto, la cuestión de cautivar al público no es tampoco una cuestión matemática en la cual
tengamos que sumar cierta clase de elementos para poder cautivarlos, sino depende también del público que vas a tener enfrente y de las habilidades personales que vayas a desarrollar con ellos. Y esto es justamente lo que se esconde tras esta situación de la interacción que puedas tener con el público. ¿Cómo interactuar con el público? Primero, es importante que se tenga atención en los oyentes. Es decir, que se preste atención a lo que ocurre no solamente contigo, sino con aquellos a los que les estás dando ese discurso o aquellos a los cuales les estás hablando o esperas que tu mensaje llegue. Es importante que notes los pequeños detalles, como por ejemplo las personas que empiezan a desconcentrarse, para que también puedas empezar a utilizar ciertas estrategias para volver a captar la atención del público. Antiguamente se creía que un buen orador era una persona que se ponía a gritar delante de todos y que porque gritaba y tenía la voz alta, todo el mundo iba a escuchar. Y la verdad no, porque se ha demostrado científicamente que el tono de voz es importante para captar la atención de los demás. Por lo tanto, si yo mantengo un mismo tono de voz durante toda la exposición, así sea alto o así sea muy bajo, va a terminar cansando a la persona que me está escuchando porque no termina escuchando esos altibajos necesarios para poder atraer su atención. Otra cuestión importante es mostrar buen humor. Ahora, obviamente hay situaciones en las cuales tienes que dar un discurso formal. Por ejemplo, una defensa de tesis no se van a poner a hacer un chiste, aunque me ha pasado verlo. Sin embargo, no es una situación cómoda el manejar un chiste en una defensa de tesis. Pero los chistes o los pequeños chascarrillos o los ejemplos o las historias son importantes a la hora de cautivar al público porque se conecta con la tercera cuestión, que es buscar la emotividad. Es decir, nosotros somos animales emotivos, somos animales sociales que nos relacionamos en torno a emociones. Sentimos y sentimos también a través de las palabras y a través de lo que escuchamos. Por lo tanto, para que un discurso nos entre de mejor manera, es importante que llegue al sentimiento de la persona. Un ejemplo claro de esto es cada vez que ustedes vean a un buen orador, van a ver que generalmente empieza sus discursos con una historia. El otro día me pasó tal cuestión. El otro día había vivido esto. Un día atrás me encontré con esta persona. Esta situación de contar una historia al inicio de una charla lo que genera es que prestemos tanto atención como que entre una especie de emotividad al relacionarnos con aquello que está contando en esa historia o al ponernos en el lugar de aquel que está contando la historia o de la persona protagonista de la misma. Son pequeñas técnicas que uno ya va desarrollando dependiendo de su propia personalidad. A mí lo que me suele gustar es la utilización de ejemplos dependiendo de los temas en los cuales se va hablando. A otras personas, por ejemplo, les suele gustar el consultar al público sobre experiencias personales para poder debatirlas o analizarlas. A otros, por ejemplo, les suele gustar iniciar la presentación con una pregunta que tal vez sea respondida al final o sea respondida en ese momento y analizar las respuestas. Es decir, cada uno va encontrando su propia manera de buscar la emotividad y de la misma forma de mostrar un buen humor ante los demás para que la charla no sea pesada, no sea aburrida y sobre todo para que al final de la misma todos tengamos esta sensación de bienestar que es tan importante a la hora de relacionarnos con los demás, ¿no? Ahora, algunos tips para mantener la atención de la gente. Hacer preguntas. Hacer preguntas es elemental, no solamente porque hace que la gente termine escuchándote más, con mayor atención porque no sabe lo que vas a preguntarle, sino porque te permite entender hasta qué grado la gente está captando el mensaje de lo que estás dando. El contacto visual. Esta es una situación un poco complicada, sobre todo aquellas personas que sufren de nerviosismo o pánico escénico, que es la necesidad del contacto visual. El contacto visual para un buen orador es muy importante, porque te permite no solo mantener atención en los oyentes, sino también el personalizar el mensaje que estás brindando. Un truco que solía utilizar antes, cuando me daba un poco de vergüenza mirar a los ojos a la gente, era mirar no puntos fijos, sino mirar a las personas en lugares que no sean determinantes como los ojos. Por ejemplo, la frente. Si ustedes miran un punto fijo en el horizonte, como se suele recomendar o se solía recomendar antes, va a pasar que la gente va a notar que no están observando a nadie en particular, sino que están observando a la lejanía y eso genera una situación de alejamiento del propio público con ustedes. Y finalmente, el manejo de los silencios.
Ahora, esto lo voy a asociar un poco a la cuestión de las muletillas. ¿Por qué ocurren las muletillas? Las muletillas son descansos mentales en los que el cerebro se los toma justamente cuando no logra hilar dos ideas, y para darle ese tiempo para poder enlazar las ideas se utilizan las muletillas, que es como una pausa mental. Ahora, en lugar de las muletillas, ¿qué es lo que conviene hacer? Mantener cierta clase de silencios. Los silencios en un discurso son esenciales, no solamente porque generan una atmósfera diferente, sino porque van marcando pautas a los oyentes para que los mismos puedan ir almacenando parte del contenido que están escuchando del expositor. Una de las cosas que me solía gustar hacer cuando daba un discurso o daba un tema en el ámbito jurídico y notaba que ya se estaba haciendo pesado, porque nosotros los abogados nos gusta hablar demasiado a veces, es justamente esta cuestión de los silencios. Si el orador en un momento determinado de su discurso, después de hablar de forma corrida, se calla, genera esto. Genera justamente que las personas también se callen con él. Esto suele ser de mucha ayuda cuando ves gente hablando, por ejemplo, porque al callarse el orador, el resto de adelante que estaba prestando atención también se callan y se identifica mejor a aquellas personas que estaban hablando y que ahora se van a callar por la presión social del silencio colectivo de todos. Justamente este manejo de silencios nos permite a nosotros no solamente abrir un espacio para una gran idea que quizá querramos expresar o mostrar a los demás, sino también para mantener la atención de aquellos que la han tenido un poco dispersa a lo largo de la presentación. Ahora, ¿qué ocurre con los nervios? Que justamente es uno de los principales problemas a la hora de pararte frente a los demás y dar un discurso, ¿no? Los nervios son resultados de la falta de preparación en realidad y de propios temores personales. Por eso les decía que yo a toda esta estructura de los 3 pasos o las 3 consideraciones elementales que hemos revisado ya, le aumentaba la voluntad. No vas a ser un buen orador si no tienes la voluntad de mejorar tus habilidades como orador. Si no ves la importancia de mejorar tus habilidades como orador, justamente no vas a realizar ningún ejercicio ni práctica que te ayude a mejorar. Y la oratoria, al igual que muchas de las habilidades sociales, es una cuestión de práctica. Algunos ejercicios que les puedo recomendar para poder hablar mejor son los ejercicios de respiración. La respiración es importante por una cuestión de fluidez y por una cuestión de modulación. La vocalización justamente por lo mismo. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar 1.000.000 de ejercicios de respiración y de vocalización. Los hay desde aquellos que te hacen utilizar un lápiz, memorizar trabalenguas, hasta aquellos que te piden que higienices obviamente tu mano previamente y luego la metas en tu boca para poder hablar con la mano ahí como una especie de barrera para que tengas que abrir la boca y poder vocalizar mejor. Y finalmente, practicar la expresión de tus ideas. Uno de los problemas que se suele tener con la gente que es un poco más tímida, nerviosa o introvertida es que no están acostumbrados a expresar sus ideas sobre diferentes temas. La oratoria, el vocabulario y demás es una cuestión también de práctica, en la cuestión de aprender a expresarte mejor, leer más para incrementar tu vocabulario y para tener palabras a tu disposición que quizá garanticen que no seas repetitivo a la hora de referirte a ciertos términos. Y finalmente, la voluntad. Los nervios no se van a vencer de un día a otro, sino se van a vencer tras un periodo largo de entrenamiento que tenga su resultado cuando te pares delante de los demás, expliques tu idea de forma clara y tengas la noción de que el resto no solamente te ha entendido, sino que ha captado todo lo que vas a decir y no se ha fijado tanto en aquellos pequeños detalles en cuanto a la forma de presentación de tus ideas, sino a la idea que estás presentando, que es finalmente la razón por la que existe la oratoria como una casi ciencia social o una habilidad social estudiada desde el campo científico, que es para que las ideas sean transmitidas de mejor forma y para que nosotros también nos sintamos bien con nosotros mismos a la hora de presentarnos a los demás y transmitir estas ideas. Y bueno, esto sería todo. No sé si es que tienen alguna duda, consulta. Estoy atenta. Aquí, palabra, me gustaría que nos puedes enseñar una técnica para perder los nervios o también cuando se nos seca la garganta al momento de hablar.
Debes tener varias técnicas que implementas, ¿no? En el momento de hablar, o no sé, eso me gustaría que nos puedas brindar Claro, algún... claro, no hay problema. A ver, como les decía antes, en esta cuestión de los nervios, generalmente lo que suelo recomendar es la práctica previa a la hora de dar el discurso. Hay muchas veces, sin embargo, en las que el discurso tiene que ser dado en ese momento. Por ejemplo, al profesor se le ocurre hacer una presentación justo en ese momento en grupos y tienen que pasar a exponer. Ahora, no recomiendo normalmente esto cuando se tiene un poco más de práctica, pero sí cuando se tienen nervios y no se ha tenido práctica, que es el tener un marcador en la parte de atrás de tu espalda y el poder ir manejándolo en una postura firme, sí, sin apoyarte en la pared ni nada, pero el tener algo en tus manos para poder manipularlo y de esta forma controlar un poco de los nervios que van a atenazarte en ese momento. Esa es una técnica que la considero bastante útil y la he visto bastantes veces aplicada y ha funcionado bastante por el hecho de que cuando tienes nervios lo que pasa con tu cuerpo es que empieza a buscar diferentes focos de atención para perder esta clase de nervios. Entonces, si tienes algo en la mano que puedas estar, no sé, o estrujando, por ejemplo, un marcador, o utilizando una lapicera, por ejemplo, que no interfiera con el discurso que estás dando, te va a servir bastante. Pero en el plano ya de la vocalización y lo demás, tienen que ser sí o sí ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización. Eso es lo que permite la fluidez para que tu boca se vaya adaptando. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hablas, tu boca es un conjunto de músculo. Tu boca también tiene músculos para poder facilitarte esta cuestión de hablar de corrido durante muchos periodos de tiempo sin que tengas estos problemas de la garganta seca, etc. Ahora, el tener un vaso de agua a tu lado o una botella de agua no es un pecado. La mayoría de los expositores, si ustedes los ven, constantemente están hidratándose, especialmente en esta cuestión de o los silencios o las preguntas al público, porque justamente hay una cuestión fisiológica en la cual vas a en algún momento tener que recurrir a hidratarte para poder mantener el discurso por más tiempo. Pero lo que principalmente sugeriría es buscar ejercicios de respiración, buscar ejercicios de vocalización, busca ejercicios de vocalización previo a dar un discurso, que los hay inclusive, aquellos que son puntualmente para, no sé, media hora antes de que tengas que hablar, que te van a permitir el mejorar o el preparar los músculos de tu rostro para poder expresarte. Y en esta cuestión de los nervios, también el practicar nuevamente y el tener algún accesorio, digamos, oculto detrás de tu espalda en el momento de dar una conferencia es importante y te va a funcionar bastante bien, pero vas a notar que una vez que vayas desarrollando tus propias habilidades de oratoria, esto va a ser imprescindible. Entonces, es decir, va a ser prescindible, perdón, y vas a empezar a obviar estos pequeños detalles porque ya vas a estar empezando a acostumbrarte a expresarte y los nervios se van perdiendo. ¿Se pierden del todo? No, chicos. Siempre va a haber nervios y siempre hay una cuestión de nerviosismo a la hora de hablar frente a los demás que la experimentan todos. Si ustedes hablan con cualquier o ven en realidad videos sobre cualquier gran orador que conozcan, van a ver que todos hablan acerca de esta situación de los nervios previos a dar un discurso. La cuestión es no permitir que estos te controlen y tú saber controlarlos. Una consulta, si me permiten. Rolando Valdivieso estaba antes, por favor. Claro que sí. Antes que pregunte, Hola, buenas Rolando, noches. por favor. A los que desean preguntar, por favor, levanten la mano y van a ir en orden. Bien, hola, buenas noches. En relación también a los nervios, hay veces en las que estando en algún discurso, justo por este motivo, se comienza a hablar un poco más rápido. Es una de las consecuencias que por lo menos a mí me pasa bastante. Y la cosa es que, ¿cómo puedo hacer para darme cuenta de que el tono, la velocidad de mis palabras está siendo ya más de lo que debería ser? Porque es algo que quizás no se puede practicar mucho, dado que no es el mismo tipo de nerviosismo al no tener un público al que estás hablando y no tengo una forma de controlarlo o verificar si estoy en un ritmo correcto. ¿Qué podría hacer? Bueno, en este caso, este es uno de los problemas que yo suelo tener. Al ser una persona que habla de forma rápida, casi en la vida diaria,
me ocurre lo mismo cuando doy un discurso. Lo que pasa es que como tienes cierta clase de descarga de adrenalina a la hora de pararte frente a los demás y dar un discurso, lo que hace es impulsar estas pequeñas cuestiones que ya manejas en tu vida diaria y las maximiza, por así decirlo. ¿Cuáles eran los consejos que me solían brindar y que me han servido bastante para modular un poco? Hasta hoy sigo luchando con esta cuestión de hablar demasiado rápido, pero es justamente esta cuestión de la vocalización. A veces no importa tanto el que hables rápido, sino el que se entienda cuando hablas. El problema de hablar rápido es justamente que vas tropezando con las palabras, por lo tanto no terminan entendiéndote. Pero si practicas con ejercicios de vocalización, va a ser mucho mejor, incluso si aceleras el ritmo. Y otra cosa es, programa pequeños descansos o pausas a lo largo de tu discurso. Es decir, si empiezas a hablar, programa quizá en la presentación de la segunda idea que vas a utilizar, el darte un pequeño descanso de unos 3, 4 segundos quizá antes de la presentación. Entonces, si tienes ya estas pausas programadas, va a hacer que cuando retomes el hilo de tus ideas, otra vez vas a volver a la calma para que puedas explicarlas de forma tranquila. Entonces, si programas estas pausas, te va a ayudar. Es por lo menos lo que a mí me ha facilitado esta situación de hablar rápido. Genial, muchas gracias. Gracias, Pau. Por favor, Aldo Vladimir. Sí, gracias. Tengan buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Lo que pasa conmigo es que al momento de exponer o tratar algún tema frente al público, tengo dominio, sí, pero en cierto momento como que me pongo un poco nervioso. Puede ser después de una pregunta, algo así. ¿Qué puedo hacer ante esa situación? ¿Te pones nervioso por las preguntas que te hacen porque quizá te puedan preguntar algo que no sabes, o te pones nervioso en general por, no lo sé, por la cuestión misma de hablar en público? Por la cuestión misma. Por la cuestión misma de hablar en público. Bueno, esta situación de ponerte nervioso, como les decía, es algo que va a mantenerse, pero lo único que puedes hacer, lamentablemente, y puede sonar un poco repetitiva mi consejo, pero es el practicar. El practicar frente a amigos, el practicar contigo mismo o el incluso grabarte. Ya sea que no tengas un espejo, que puede pasar, puedes grabarte y puedes escucharte, no solamente o no necesariamente en video, sino que puedes grabar en audio lo que estás diciendo y repetir la forma de expresión de tus ideas. Por eso les decía, cuando yo suelo estar a punto de dar un discurso, generalmente practico una noche antes, pero no practico de forma rígida como todo este texto ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a repetir y repetir y repetir el mismo texto, sino que en base a las ideas que ya tengo, voy desarrollando distintas formas de abordar esas ideas. Cuestión de que cuando empieza a aparecer los nervios a la hora de presentar algo y quizá no estoy segura de cómo presentarlo, tengo ya una respuesta preprogramada de cómo tener que explicarlo o presentarlo. Entonces, si practicas de esta manera, es decir, con formas diferentes de abordar el tema que vas a exponer o aquello que vas a decir, te va a ayudar bastante a tener como recursos ya bajo la manga, por así decirlo, para que tu propio cerebro tenga esta forma de responder ante el estímulo que se está generando en el momento. Ahora, en la cuestión de las preguntas quizá o a la hora de que los demás te pregunten, siempre va a generar un poco de inseguridad porque no sabes qué es lo que vas a recibir del otro. Sin embargo, esto va asociado generalmente a la seguridad en el conocimiento que manejas. Las razones por las cuales nos puede dar nervios el responder preguntas de los demás es porque quizá dudamos de nuestro propio conocimiento frente al conocimiento de los demás. Generalmente lo que se suele sugerir también a esta cuestión es no respondas inmediatamente, sino toma una pausa para procesar la pregunta. Si no la has entendido bien, no tengas miedo de pedir que reformulen la pregunta, pero asegúrate de que tu respuesta sea en ese momento correspondiente a la pregunta que te están dando. Y en todo caso, si no sabes aquello que te están preguntando, no inventes nada. Es preferible que reconozcas el no saber sobre determinado tema o alguna cuestión específica sobre determinado tema
que quizá no era necesario que lo sepas a la hora de dar tu discurso, o que no tenía ni siquiera relación, porque nunca falta la persona que te hace una pregunta sobre cualquier cosa contraria a lo que tú estás exponiendo, no temas el poder responder y decir, no puedo darte una respuesta en este momento, o es un tema que es importante que se lo discuta más adelante, o es un tema que merece más discusión o más observación, etcétera. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, la siguiente pregunta, por favor, Sergio Arciénega. Buenas noches, sí. Mi pregunta es la siguiente. A veces se presentan casos cuando uno está dando una presentación donde por ciertos motivos te interrumpen o por causas fortuitas, no sé, hay algo que ya desconecta a los oyentes y mi pregunta sería, ¿cómo puedes hacer que los oyentes vuelvan a tomar el hilo o de nuevo conectarse con tu presentación? Esa sería mi pregunta. Perfecto. Si observas todo el inicio caótico de esta presentación, es una de las razones esenciales, digamos, de por qué es importante que una vez que tienes una interrupción determinada, el o utilizar silencios o hacer un resumen previo de aquello que has expuesto. Dependiendo de la clase de interrupción que tengas. Si es una interrupción fortuita de la que todo el mundo se ha dado cuenta, por ejemplo, no sé, alguien se ha desmayado en tu auditorio. Bueno, entonces generalmente la mayoría de las personas van a estar un poco más enfocadas en ver primero qué le pasó a esa persona. Ahí es importante que si es una situación como estas, por ejemplo, el orador muestre empatía, primero se preocupe por esa persona, una vez que se retira, otra vez vuelve a traer a la gente. ¿Y cómo lo haces? Generalmente se utilizan o ejemplos de situaciones o puedes tratar de utilizar historias o alguna forma más determinante. Por ejemplo, si es un tema más formal, hacer un resumen de aquello que has dicho previamente ayuda a que el resto tengan que prestar un poco más de atención. Y como les decía previamente con esta cuestión de los silencios, si es que es una interrupción, por ejemplo, dos personas hablando, en complicidad con la gente que te está escuchando, puedes establecer vos como orador un silencio. Es decir, en cualquier momento de tu discurso puedes pararlo, puedes contar, no sé, hasta 10 o hasta 15, y vas a ver cómo todo el mundo empieza otra vez a observarte porque van a decir, ¿qué ha pasado? En su mente, vos ibas a seguir hablando a pesar de lo que ellos hagan, pero al vos detenerte o establecer ese silencio, lo que haces es generar de nuevo en el resto la necesidad de saber qué está ocurriendo contigo. Ahora, puede ser esta una de las estrategias. Otra de las estrategias es, por ejemplo, si ves distracciones, hacer preguntas específicas a esas personas. Quizá no preguntas sobre el tema en cuestión, por ejemplo, ¿qué sabría decirte? ¿Qué es la seguridad jurídica? Si estoy exponiendo el Estado de Derecho. Porque tal vez esa persona no vaya a responder y se siente incómodo, pero sí puedes hacerle una pregunta de opinión. Es decir, ¿qué opinas sobre esto? ¿O qué opinas sobre esta situación? ¿O consideras que esto es importante, sí o no? La persona eso va a poder responderlo sin sentirse incómoda y va a generar que el resto, sabiendo que pueden llegar a ser preguntados por aquello, por vos, tengan que escucharte nuevamente o vuelvan a escucharte. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, Diego Cano. Ahora sí. Paula, hace un momento mientras explicaba el tema, decías que muchos oradores siempre cuentan con agua en ese instante para el tema de que se le fluyan las palabras y todo eso. Yo cuento con una técnica, me gustaría compartirla y a un principio a mí me ha resultado esta técnica. Perfecto, por favor. Muchos de nosotros cuando el momento de improvisar o de defender algo, un tema o disertación en una clase, se nos ha secado la boca, no se nos bloquea las glándulas salivales y, y así que yo cuando me sucedía esto, pues eh, memorizaba mi mano, imaginaba que tenía en mi mano un limón, porque el limón nos causa sensación de agrio, ¿no ves? Y por ende nos produce mucha saliva. Así que cuando yo tenía que defender y hablar, pues tenía en mi mano un limón imaginario y me lo exprimía en mi boca. Así que mi cerebro
captaba esa sensación de agrio y así que me producía saliva. Esta técnica es muy eficiente, me gustaría que muchos también lo puedan practicar al momento que puedan hablar. Hablabas siempre vos Paola hablabas que hace rato siempre uno tiene que estar preparado, tiene que saber el tema, grabarse, estar frente a un espejo. También puede resultar el momento de que nosotros podamos en los dedos, los pies, doblarlos. Esto causa que mandamos la sensación a un solo punto en nuestro cuerpo, donde dejamos que fluya nuestro torrente sanguíneo para poder persuadir ese momento mediante la palabra a un público. O sea, estos tips los comparto a ustedes porque a mí me resulta una vez. Eso sería, Pau. Perfecto, y te agradezco y sobre todo los invito a buscar más. Generalmente cuando se habla de esta clase de tips o de situaciones, va a haber personas a las que les va a servir mucho y va a haber a otras a las que no les va a servir tanto por la cuestión justamente de que no tienen la misma capacidad de imaginación que otros. Esta es una cuestión importante a la hora de establecer qué nos sirve y qué no nos sirve. Y eso tiene mucho que ver también con la metacognición, que es el que nosotros tengamos que aprender cuáles son las estrategias mejores, por así decirlo, que podamos utilizar a la hora de elaborar un discurso o de prepararnos. Yo siempre menciono la cuestión de prepararse por el hecho de que esta cuestión de el investigar, el buscar, el aprender, tips como los tuyos, por ejemplo, vienen a través de la preparación y vienen a través de la investigación y la información que podamos obtener. En Internet, como les digo, hay millones de técnicas diferentes y estoy segura de que van a encontrar, a través de la investigación y probarlas, van a encontrar cuáles va a funcionar y cuáles va a ayudar a ustedes. Entonces, los invito, como siempre, a que sean los pioneros de su propio conocimiento y ustedes investiguen y exploren por sí mismos. Si bien puedo darles algunas pautas y me imagino que cada uno de nosotros tendrá algunas pautas ya a la hora de manejarse en cuanto a la oratoria, ustedes son los responsables de poder encontrar aquello que les va a funcionar y aquello que quizá no les sea tan útil al final. No sé, Jessy, si tienes más preguntas. Sí, Ledesma Llanos, por favor. Bien, muchas gracias por el espacio. Deseo consultar lo siguiente. ¿Cómo manejas de manera personal el tema del cambio de voz? Personalmente no me siento cómodo en el sentido de utilizar micrófono cuando la sala o el foro donde uno va a dar la conferencia es pues de gran magnitud en el área de trabajo y yo personalmente no me siento cómodo utilizando el micrófono debido a que el micrófono me cambia la voz y creo yo que la voz es lo esencial para dar una conferencia porque te sientes cómodo, te sientes tú mismo cuando escuchas tu voz. Y bueno, cuando utilizo el micrófono no me siento cómodo. ¿Qué podrías recomendar acerca de esto? ¿Cómo lo manejas tú de manera personal? Y te agradezco por la respuesta. Bueno, perfecto. Yo coincido en la cuestión del uso del micrófono. Yo soy una persona que me encanta utilizar las manos a la hora de hablar. Si bien no hago señas grandilocuentes a la hora de expresarme, siempre suelo acompañar lo que digo con la utilización de las manos. Entonces, cuando utilizo el micrófono, siento que es como si me cortaran un brazo, porque ya no puedo utilizarlo. Y además de que hay una cuestión con el uso del micrófono que tiene que ver con qué tan cerca lo acercas, se escucha tu respiración, puede tener interferencias, y es un poco molesto a la hora de manejarlo. Lo que suelo sugerir son dos cosas, una para el uso del micrófono y otra sin el uso del micrófono. En la cuestión de los altos y bajos, es algo que puedes ir ya programando a lo largo de tu discurso. Cuando vas identificando cuáles son las ideas principales que quieras desarrollar, o incluso dentro de las oraciones que estás manejando, cuáles son las claves de aquello que estás diciendo, vas a notar que tu propia modulación va a cambiar según aquello que estás diciendo. Por ejemplo, para el manejo de los altibajos, lo que suelo recomendar es identificar cuáles son los temas centrales en los que quieres hacer mayor énfasis y ir practicando también a la hora de desenvolverte en lo hablado, el manejar esta cuestión de bajar un poco el tono de voz antes de que venga ya una idea principal o importante y subirlo.
Cuestión de que eso genera un impacto en audiencia diferente a que si yo manejara todo con un solo tono de voz casi monótono, en el cual no se me entendiera demasiado y no me escucharan y terminaran aburridos de lo que estoy diciendo. Sino que esta cuestión del manejar el tono de voz es una cuestión sí de práctica, pero también de identificación de aquello que vas a decir y de tú mismo captar cuál es el sentido del mensaje que estás transmitiendo. Y también eso tiene que ver un poco con lo que mencionábamos sobre la emotividad. Cuando sueles dar una historia o sueles compartir una anécdota personal o dar un ejemplo, por ejemplo, justamente el tono de voz que vayas a aplicar tiene que ser correlativo a las emociones que quieras transmitir en el público. Si quieres que sea un poco más pacífico, generalmente yo suelo recomendar el bajar un poco el tono de voz, hablar más pausado, hablar más suave, para que la audiencia empiece a sentirse un poco más en un ambiente agradable, un poco más acogible. Entonces, esta cuestión genera que tú mismo vayas identificando el cómo vas a ir manejando esos tonos de voz. Y cuando utilizas micrófono, ¿por qué es importante la práctica previa? Para que la modulación de los tonos de voz pueda darse también con el acercamiento o el alejamiento del micrófono, que eso cambia el cómo se escucha en la sala y te permite jugar con otro tipo de herramienta que es justamente el micrófono como forma de modulación del tono de voz. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta de Nicole Torres, por favor, puedes proceder. Bueno, muchas gracias por el espacio y muy buenas noches. Mi pregunta es, más que todo, un consejo pedirle cuando uno tiene que exponer o salir adelante, tipo que se olvida todo lo que se tuvo que aprender, todo lo que repasó y se pone a tartamudear o a callar así en ratos. ¿Algún consejito? Y gracias. Bueno, en este caso, esta es una situación interesante porque es un poco difícil dar un consejo a la hora de establecer que la persona, digamos, no tenía conocimiento previo sobre aquello que va a decir. Es difícil que tú puedas en ese momento improvisar nuevamente. Lo que sí puedes hacer es, quizás si tienes la oportunidad y es una exposición un poco menos informal, el pedir el volver a comenzar. Eso lo he visto bastante, sobre todo en mi etapa universitaria, que era bastante eficiente, que cuando te terminabas trabando, quizá no podías hacerlo de la mejor forma, y es también una cuestión mental que cuando empiezas con el pie izquierdo, es muy difícil que logres mejorar a lo largo del discurso esta situación. Entonces, si puedes volver a comenzar, y si no, quizá de forma formal volver a comenzar, sí el volver a reestructurar aquello que has dicho, como un pequeño resumen o decir, es importante recordar tal cosa para que tú mismos puedas en este ejercicio de recordar aquello que has dicho, encontrar en tu mente el conocimiento que falta para poder complementar lo que vas a decir. Por eso les sugería que siempre que tengan que preparar, sobre todo exposiciones, lo hagan a través de ideas enlazadas, cosa que ustedes no tengan que recordar discursos largos ni ya estructurados con palabras determinadas, sino que puedan reformular la forma en la cual van a presentar estas ideas. Cuestión de que, por ejemplo, si les hablo de el principio de inocencia, siempre utilizo ejemplos legales porque justamente soy abogada, pero si les hablo del principio de inocencia de determinada forma, quizá como un principio y garantía, etcétera, y me toca volver a reestructurar eso, bueno, hablaré desde otra perspectiva. Quizá el principio de inocencia es reconocido en la Constitución Política del Estado, como, es decir, el ir cambiando las palabras con las que expresas una idea te permite que puedas tener discursos no estructurados ni memorísticos que no te van a permitir que llegues a tener estas lagunas grandes de pensamiento. Ahora, si te pasa, es justamente señal de que no has estudiado lo suficiente o de que no has aprendido a controlar bien tus nervios. Para esta situación puedes encontrar mil y un técnicas, pero lo único que te va a funcionar al final del día es prepararte más. Bueno, muchas gracias. Por el tiempo solo nos va a dar para contestar una sola pregunta más. Alex Montes, por favor.
Esas serían todas las consultas. Pau, muchas gracias por tu exposición. Creo que fue de gran aporte tanto para nosotros como red y para nuestros participantes. Te damos un agradecimiento en nombre de todos y esperemos de que nos puedas estar acompañando en futuras charlas. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. Espero que cuenten con Estudiantes por la Libertad para las siguientes actividades que tengan y les hago una invitación a todos ustedes también, a los que quieran formar parte. Yo provengo de Estudiantes por la Libertad justamente, que es una organización que se encarga de la defensa de la libertad y del respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno. Así que quienes sientan que tienen sintonía con esta filosofía, pueden hablarle a Jessie, ella les puede pasar mi número. Nosotros estamos ahora buscando miembros aquí en Tarija, así que si se animan, me avisan y los invito, como les decía, a ser pioneros en su propio conocimiento y a investigar todo lo que puedan, prepararse todo lo que puedan, porque actualmente esta cuestión de oratoria, liderazgo y demás son competencias necesarias a la hora de incluso buscar trabajo, a pesar de que no lo creamos así, pero son extremadamente valiosas en el ambiente competitivo en el cual nos desenvolvemos. Ha sido un placer y hasta la próxima.